retrata, como si fueran varios cuadros, ¿verdad? De hombres, cuadros de hombres salvos y de momentos extraordinarios, ¿verdad? Que nos presenta y pareciera que los cuelga así en una galería de arte para poder apreciarlos, ¿no? Para que nosotros los podamos ver. Y yo creo que era por esa vocación de artista, ¿verdad? Que tenía Lucas, el médico amado, y ahora, pues según también la tradición, porque como médico sí está, y lo podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Porque mismo Pablo lo menciona, ¿verdad? Está conmigo Lucas, el médico amado, ¿verdad? También cuando manda los saludos, entonces él dice, y ahí está en la Biblia, pero la tradición ya leyendo en otros libros históricos y todo, pues también nos habla de que Lucas también conocía de artes, que era artista, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a, entonces, viendo ese cuadro que nos deja el apóstol Lucas del publicano y el fariseo, ¿verdad? En esa oración, ahora vamos a ver que el Señor Jesús, bueno, que Lucas escoge un momento, yo diría, qué mejor momento para ahora darles esta otra enseñanza, ¿verdad? Cuando en ese cuadro les está dejando ver las cualidades y las virtudes que tenían el publicano, ¿verdad? Y el fariseo delante de Dios, ¿no? ¿Recuerdan? Un publicano que se había humillado delante del Señor y un fariseo que se exaltaba a sí mismo por sus cualidades, ¿se acuerdan? Creo que también estuvieron nuestros niños, ¿verdad? Que él a sí mismo creía que tenía muchas virtudes, ¿verdad? Y las estaba en su oración levantando al Señor. Y el Señor precisamente usa esto ahora, este cuadro, termina esa parábola y va a utilizar esta otra enseñanza muy importante sobre cómo entrar al reino de Dios utilizando esto que acababan de aprender, ¿ok? A través del publicano y el fariseo. Ahí, en esto que vamos a ver ahorita, les va a mostrar cuál es el carácter que quiere el Señor Jesús que tengamos para poder entrar, heredar el reino por la eternidad, ¿ok? Y lo hará nuevamente en medio de una multitud. Pero ahora que creen, esta multitud le traía a sus niños para que los tocase, ¿sí? Se los acercaba para que los pudiera tocar, para que impusiera las manos sobre de ellos, para que orara, ¿ok? Y ahí precisamente los discípulos van a mostrar una faceta de su carácter, que era más parecida a la del fariseo, que se exaltaba a sí mismo y menospreciaba a los demás, que a la del publicano que se humillaba. Fíjense, es maravilloso el Señor. Vamos a leerlo, acompáñame, ve a tu Biblia y vamos a Lucas 18, por favor. Lucas 18 y vamos a revisar del 15 al 17 en esta otro cuadro hermoso, ¿verdad? Otra ilustración hermosa que nos deja Lucas en su evangelio, que también es muy conocida, cuando el Señor Jesús bendice a los niños, ¿ok? Y les voy a pasar el micrófono, por ahí quien quiere, adelante él va. Y aquí hay otro hermano, se los pasan así y después me lo devuelven uno. Para yo tener aquí nada más, voy controlando. Entonces vamos al, al 15. Los niños para que los tocasen. Lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se les impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño no estará en él. Amén. Amén. Muy bien. ¿Se dan cuenta qué fácil es para los hombres engrandecerse a sí mismos, ¿verdad? Como el fariseo.
del que acababan ellos de escuchar. O sea, habían escuchado ya la enseñanza del Señor Jesús y ellos mismos les entran a la prueba, ¿verdad? Ellos mismos, después de escuchar, también les llega de inmediato la prueba. Qué sorprendente es nuestro Señor, ¿no? Apenas nos está hablando, nos está enseñando algo y ya decimos, ya entendimos, gracias Señor, no hombre, me hablaste, ya tengo tu palabra, ¿no? Guardada en mi corazón. Y el Señor de inmediato dice, ok, ahora vamos a vivirla. Viene la prueba de inmediato. Y aquí estaban ellos, pasando la prueba, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor todo lo sabe, ¿no? ¿Cómo todo lo tiene planeado para ayudarnos en nuestra santificación? ¿Se dan cuenta? Porque hablamos de que es el Espíritu Santo el que nos santifica, el que nos va ayudando en esa perseverancia que necesita. Porque nosotros diríamos, cuando leemos que ninguno va a entrar, ¿verdad?, en el reino de Dios si no ha sido santificado. Si no es santo, nadie puede entrar. Nos podemos quedar, híjole. Y cuando vemos nuestras acciones y cuando vemos nuestra vida, decimos, ¿será? Pero ahí, en estos casos, en las pruebas, es donde nos podemos dar cuenta que no depende de nosotros, sino de Él. Eso es lo maravilloso. ¿Se dan cuenta? Que nosotros vamos a tener pruebas, sí. Que nosotros nos vamos a tropezar, sí. Que vamos a caer otra vez, sí. Pero que está Él ayudándonos, que está Él fortaleciéndonos y que Él se va a asegurar de que seamos santificados y que podamos estar un día en el reino. Es una labor que Él está haciendo con su Santo Espíritu, con su poder. Entonces se dan cuenta qué hermoso es esto, porque si no, ¿dónde volvemos a quedar los hombres, no? En nuestras fuerzas, en échale ganas, ¿no? No, se trata de Él abonando a nuestra salvación, Él ayudándonos en nuestra santificación, y así lo estaba haciendo en los discípulos. Con eso que ya tenía diseñado, muestra su voluntad buena, agradable y perfecta, cumpliéndose en nuestras vidas, en las vidas de ellos, ¿verdad? Para santificarnos en Él. Eso lo hace para que seamos santificados en Él, no en nosotros mismos, ¿no? No para que nos volvamos como el fariseo llenos de buenas obras, no. A ver, usa tu micrófono. Usa tu micrófono para que te oigan. ¿Ya me lo entregaron? Es que no, porque los que están en Zoom no te oyen. Sí, Elba. Dice eso que los niños vengan a mí. ¿Por qué le dicen? ¿A quién le está diciendo eso Jesús? Porque creo que Pedro le dijo que algo de los niños, ¿no era Pedro que se opuso? Le dice, deja que los niños. Sí, claro. ¿Qué pasó? Sí, exactamente. Es lo que ahorita vamos a ver. No, muy bien. No, claro. Exactamente les está diciendo eso porque leemos, ¿no? Que les está diciendo, ¿no? Ellos los traían a los niños, los papás con mucha fe, se los acercaban, ¿verdad? Y los discípulos los reprendieron. No, a las personas de, dejen al maestro en paz, ¿no? No les estén, no molesten al maestro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué razón? ¿No? ¿Por qué razón estaban haciendo esto? ¿Sí? ¿Por qué ellos pensaban esto? Él les decía, déjenlos, ¿no? Dice el Señor Jesús, déjenlos. Cuando ellos los reprendían, Él les dice, no, déjenlos venir a mí y no se los impidáis. De ninguna manera los dejen, ¿no? De ninguna manera les voy a permitir que les impidan venir a mí, ¿no? Porque de tales es el reino de Dios, ¿sí? Ellos, yo creo que estaban reprendiendo a los que llevaban a sus niños con el Señor por
varias causas que ahorita vamos a ver, ¿no? Pero los que salieron reprendidos fueron ellos, ¿sí? El Señor, ahorita lo vamos a ver. Se indignó, ahorita lo dice Marcos, van a ver. Yo creo que seguramente los discípulos, contestando a lo que nos dice, nos pregunta Elba, pues estaban a lo mejor considerando que esas personas, hay varias, digo, no lo dice específicamente la palabra, pero pensando y analizando, dices, a lo mejor estaban viéndolos como que estaban haciéndolo solo por un acto religioso, ¿verdad? Así pensando, creen que con que los toque ya los niños, ¿no? Van a ser bendecidos, santificados, y a lo mejor los discípulos están diciendo, no, no, si no es esto, no es superstición, ¿no? Como lo que ahora sucede con muchas personas, ¿no? Que por traer una imagen creen que están protegidos, ¿no? O por traer colgado un rosario, por usar agua bendita, ¿no? Creen que con eso hay una protección. Y yo creo que a lo mejor así, ¿verdad? Los discípulos estaban diciendo, no, no, o sea, no se trata nada más de que lo toquen, pero se les estaba olvidando, ¿verdad? Lo que había sucedido también con la mujer que tocó el manto del Señor Jesús. Seguramente estas personas habían escuchado esa historia, ¿verdad? Bueno, no esa historia, bueno, sí es historia, lo que había sucedido. Y también dijeron, Señor, toca a nuestros hijos, ¿verdad? Para que sean sanados, para que sean salvados. O quizá estaban considerando los discípulos que los niños eran tan pequeños, ¿no? Que no podían distraer las importantes labores del maestro, ¿verdad? Los veían como menos. No, 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 los niños, ¿para qué? ¿Verdad? Hoy entenderían, exacto. Y ahí va a venir la enseñanza, o sea, se van a quedar porque precisamente el Señor Jesús está usando esa enseñanza para mostrarles su corazón. Ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo que por verlos más chiquitos, ¿no? Por verlos menores a ustedes, quieren hacerlos a un lado, ¿verdad? Y que no los traigan. Y les va a dejar ver cómo estaba su corazón. Por eso yo les decía al principio, estaba más parecido al fariseo que al del publicano, ¿verdad? Eran más, no, como los niños, háganse para allá, por favor, ¿no? No molesten al maestro. ¿Se dan cuenta? O pues yo creo, quizá como muchos piensan en la actualidad, ellos también pensaban que pues, los niños no necesitaban, ¿no? Esa podría ser otra opción. Trayéndolo a la práctica actual, pues podrían pensar, no, pues los niños no necesitan del Señor, pues son inocentes, ¿no? Sacando este versículo de contexto, podríamos decir, no, pues de ellos es el reino. Ellos entran en automático, ¿no? ¿Para qué van al Señor si de ellos es el reino? ¿Verdad? Lo cual es también una enseñanza equivocada. Los niños necesitan recibir el Evangelio al igual que todos nosotros. Chicos y grandes necesitan al Señor Jesús. Y lo que estaban haciendo los papás no estaba mal, ¿no? Por eso el Señor le dice, no, no se los impidan, déjenlos que los traigan. Porque a decir verdad no eran los niños los que estaban yendo, eran los papás, dice, que se los presentaban, se los llevaban al Señor para que los tocase. Los niños pues iban en los brazos de los papás, iban, ¿no? Los jalaban, los llevaban. Era la fe de los papás la que estaba llevando a los niños. ¿Se dan cuenta? Entonces, los niños, por supuesto, también necesitan del Señor. No es que los niños ya, no, es que como son niños, se van al cielo. Eso no es lo que dice, ahorita lo vamos a analizar, porque todos nacemos con el pecado original, ¿sí? Nos encantaría, o sea, como papás, el mundo, sabemos que pues trata de hacer pues lo que sale de su corazón, ¿no? Yo amo tanto a mis hijos que me encantaría saber que mis hijos automáticamente van al cielo por ser niños, ¿no? Eso quiere el hombre entender, ¿verdad? Y toma esos versículos. Ah, es que de ellos es el reino, ahí lo dice el Señor. Si lo tomamos literalmente, nada más gramaticalmente, sí, pero si leemos los demás versículos, la Biblia que les he dicho se interpreta a sí misma. No podemos interpretar un versículo solo por lo que dice. Ajá, nada más así solito. Necesitamos ver un contexto completo y todo lo más que ha enseñado el Señor Jesús, ¿sí? Por eso yo les digo, siempre es importante
que vayamos viendo el contexto. ¿De dónde viene? De enseñar el reino, de enseñarles cómo orar, quién era el fariseo y el publicano, cuál era la enseñanza a los discípulos, lo que estaban haciendo, ¿sí? Haciendo una acepción de personas, ¿verdad? No queriendo que los niños se acercaran. Ahí les va a enseñar quiénes estaban, cómo estaba siendo su corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces, perdón, vemos que el Señor Jesús nos deja eso, nos está dejando claro, tanto los chicos como los grandes necesitan su salvación, pero nos va a dar más enseñanza. Por eso dice que tenemos que ser como niños, si no, no entramos al reino. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Hay más versículos donde él habla de eso, que tenemos que ser como niños para entrar al reino, como niños. No vamos a tomarlo literal, como lo estaba haciendo Nicodemo cuando le dice, te es necesario volver a nacer. Ah, entonces me tengo que hacer bebé o volver a entrar al vientre de mi madre y nacer. No, entonces me tengo que volver a ser como Evan para entrar, tener 7 años, porque es la edad en la que los niños iban al cielo, hasta los 6, hasta los 7. Eso es algo erróneo, ¿verdad? No, tenemos que ser como los niños. ¿Y cómo son los niños? Y esto es de lo que hoy nos habla esta prédica. Aprender de los niños, esas cualidades que tienen los niños para que nosotros las apliquemos también, ¿verdad? Y poder entrar al reino, ¿sí? Heredar ese reino del Señor, ¿sale? Entonces el Señor de inmediato lo vemos en su reacción, ¿no? Cuando no los dejan que se acerquen, de inmediato los dice, más Jesús llamándolos, en el 16, ya está ahí, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, de los que son como niños, ahorita lo van a ver. Incluso Marcos, fíjense, vamos a ver más, así es como se debe de interpretar la palabra, analizando, ¿no? Ya yo encontré un versículo y ese versículo es mi doctrina. No, la doctrina está en toda la Biblia, en todas las... Es que el Señor Jesús enseñó esto aquí, sí, pero también enseñó esto otro acá y enseñó de esto muchas más cosas, no nada más un versículo, ¿verdad? No puedo vivir con un versículo nada más, creyendo que esa es toda la Biblia, ¿ok? Vamos a ver qué dice, fíjense, Marcos 10, 14. Vemos incluso, como les decía, ellos salieron reprendidos y el Señor le molestó, le molestó. ¿Tienen por ahí ya el micro por ahí? A ver, se los activo. ¿Qué dice Marcos? Vamos a ver Marcos 10 del 14 al 16, amados hermanos. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Gracias, Gaby. Amén. El Señor deja claro, ¿no? Ahí está, que también los niños necesitaban de Él. Por eso accedió a que se los acercaran, los tomó en sus brazos, ¿verdad? Y poniendo las manos sobre ellos, dice, los bendecía. Si el Señor pensara que de ellos es el reino, que no se les impide, entonces pues no hubiera accedido a bendecirlos, a hacer lo que estaban haciendo los papás, ¿verdad? Todos, dejó claro, todos, hey, me indigné porque todos necesitan de mí, todos necesitan ir al Señor y nadie le impida a nadie que se acerque con fe a mí, ¿verdad? Nadie. Si vienen con fe estos padres y quieren que imponga las manos, claro que sí. Yo tengo ese poder de bendecir a estos niños y los bendijo y oró por ellos y los abrazó, los puso en sus brazos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y les muestra a ellos que se estaban comportando como el fariseo que oraba en el templo. Y ahí les va a lanzar otra enseñanza, ¿no? Les dice,
Ok, claro. Aquí, ya después platicaremos de esto, pero sí, hay un pacto, sí, también, en el cual recuerden que también los judíos presentaban a sus hijos, ¿no? Al templo a los 8 días, ¿verdad? Entonces, esto es algo que también tiene que ver con eso. Y bien dices, hermano, sí, hay dentro de la tradición judía, los niños tenían que ser presentados para que recibieran el pacto también y ser parte del pueblo elegido de Dios, ¿ok? Entonces, sí, y sí, las costumbres paganas, por supuesto, pues también ofrecían a sus hijos, pero se los ofrecían a Moloch, eran pasados por fuego, ¿verdad? O sea, es verdad, o sea, es lo que veía, ahorita les decía, dentro del corazón del hombre, los hijos son muy importantes. Es una realidad que nuestros hijos son muy importantes y en distintas, tanto en las culturas paganas, quieren hacer algo, ¿no? Para los niños. En otras, pues algo para ellos, ¿verdad? Porque al ofrecer a sus hijos, ellos querían congraciarse con sus dioses, ¿verdad? ¿Ok? Que puede ser, por eso les digo que a lo mejor los discípulos lo estaban viendo así como, no, 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 a ver, no lo dice la palabra, pero podemos a lo mejor tratar de entender qué fue lo que les molestaba a los discípulos, ¿verdad? Pero yo creo me inclino más por la enseñanza, ya volvemos de la misma palabra, que se trataba más de el hecho de que ellos los veían como menores, como menos, como muy chiquitos, ¿verdad? Como para que no molesten al Señor, tiene muchas cosas más importantes. Y se indignó el Señor Jesús, dijo, ¿qué les pasa? ¿No? Si estos menores, estos niños, ¿no? Tienen mucho más cualidades, son de las que ustedes deben aprender. El menor será el mayor, recordemos, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, eh, el Señor Jesús precisamente por eso les da esa enseñanza, ¿no? Lo que vemos ahora en el 16 y 17, me regreso a Lucas 18, 16 y 17. Y dice, mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, ¿no? Ahí está. Señor Jesús les pone esa importancia, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que dice el 17, fíjense, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, ¿no? No entrará en él como un niño, ¿no? No siendo niño, ¿verdad? ¿Cómo debemos recibir el reino de Dios? Sería la primera reflexión. ¿Cómo debemos recibir el reino de Dios? Pues como si fuéramos niños, ¿no? Porque si no, así lo dice el Señor, no entraremos en él, ¿no? Si no lo recibimos como lo reciben los niños, no entramos en él. Y hay varios elementos precisamente que debemos aprender de los niños, de nuestros niños. Ahí están. Aquí tenemos 2 niños de quienes podemos aprender. ¿Sí? ¿Qué aprendemos de ellos? Fíjense, el más importante que vemos en los niños y el que nos habla de salvación, sabemos que la salvación es por fe, ¿verdad? Por creer en la gracia del Señor que está derramándose en nosotros. Con fe, así debemos de recibir el reino, con fe. La veíamos esa fe, primeramente, como les decía, en los padres de esos niños, ¿no? Que eran los que estaban llevando delante de Jesús a sus hijos, ¿no? Confiando en quién era al que le estaban llevando sus hijos. Porque si no creyeran en Jesús, yo estoy seguro que hubo quienes lo vieron pasar y no creían y no llevaron. Seguro muchos fariseos, pues no, para nada llevaban a sus hijos, ¿verdad? Pues porque ellos mismos no creían en el Señor Jesús. Pero los que se estaban acercando y llevándole a sus niños delante, sí creían. Había fe también ahí, ¿se dan cuenta? En ellos. Pero vemos también una fe en que los niños no ponían oposición, ¿no? ¿Cómo es un niño? No se opone, ¿no? Los niños al ver la fe de sus padres,
A sus papás los veían haciendo lo posible porque seguro era un reto, ¿no? Acercarse al maestro, o sea, con tanta gente, ven, y lo cargaban y se acercaban y empujaban hasta que llegaban delante de él, ¿no? Al ver los niños esa fe de sus papás, ver que sus papás hacían lo posible para que el maestro los tocara e impusiera las manos sobre ellos, estoy seguro que también ellos se llenaban de fe. Creían, ¿no? En que era bueno lo que estaban haciendo sus papás, ¿verdad? Yo me ha tocado ver, ¿no? Cuando vas a algún evento ahí, multitudinario y todo, que los niños incluso también, ¿no? Le dicen a los papás, acá, papá, ¿no? Por acá, ¿no? Encuentran un camino, una fila, y los niños, pues están haciendo el mismo objetivo que el papá, ¿no? Los papás les están diciendo llevarlos a algún lugar. Lo entienden como que es algo bueno para ellos, ¿no? Ellos confían en lo que sus papás les decían que era bueno, ¿sí? En lo que estaban haciendo sus papás, ellos confían. Los niños creen, tienen fe en lo que sus padres les dicen, no cuestionan a papá y a mamá o a sus maestros, ¿sí? Ya en la medida que van creciendo, pues nos damos cuenta que empiezan algunos cuestionamientos, ¿no? Y yo lo veo pues porque yo cada jueves les doy clase a estos pequeños, ¿no? Y voy viendo cómo van siendo sus preguntas, ¿no? Pero cuando están más chiquitos, todo lo reciben. Ellos todo lo creen, ¿no? Dicen, sí, ok, sí, pastor, sí, miss, ¿no? Aquí está mi esposa que los tiene todos los días, ¿no? Y varias horas al día. Bueno, yo también estoy ahí, los voy viendo y voy viendo cómo se comportan, pero cómo creen, eso es lo principal. O sea, dices, en verdad, por eso el Señor dice que tenemos que ser como niños. Los niños sí tienen fe, sí lo llevan a cabo, sí lo creen en verdad, ¿no? El reto son los papás. Ese es el mayor reto. El reto no es trabajar con los niños, son los papás, que son los que luego ahí sí, pues por ser adultos, ya tienen más ideas y tienen más oposición y nos llenamos de más cosas, ¿no? Y nos cuesta trabajo creer. Pero los niños creen, tienen esa fe, ¿sí? Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Simplemente sean como niños que tienen fe, que creen. Y esa fe es la que nosotros debemos demostrar para recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que Él les estaba dejando ver a sus discípulos. Si no tienen esa fe, ¿no? Como estos pequeños, si no son como ellos que creen, no entrarán en el reino de Dios. Y los pequeños también, pues eran también esos papás que estaban acercándose, ¿no? Que no eran como los discípulos ya más avanzados, pero que estaban recibiendo fe, que estaban teniendo más bien esa fe, ¿verdad? Estaban recibiendo esa fe para acercarse al maestro. No se los impidan, ¿no? ¿Sí? ¿Acaso alguien, yo les pregunto, podría recibir un reino en el que no cree? Si ahorita yo les dijera, oye, te acabas de ganar un rancho enorme, está precioso, tiene 40 hectáreas, ¿no? Y tiene árboles frutales y produce, ¿no? Y ganado y te dijera, pero pues tienes que, pues ya te lo platiqué, ¿no? Así está padrísimo, está bien bonito. Ahora pues tienes que ir y recibirlo, ¿no? Eh, pues si no creen en mí, en lo que les estoy diciendo, dirían, no, esto es una estafa, ¿no? Esto no me parece como que una extorsión, ¿verdad? Hoy se acaba de ganar usted un premio, ¿verdad? Pero tiene que depositar y tiene que comprar tarjetas de teléfono pues, hasta dices, nadie cree, ¿no? Alguna vez el Señor me bendijo ganándome un carro y cuando me llamaron, pues no creíamos, mi hijo Max me iba conmigo al lado, me dice, cuelga, me decía, ¿no? Papá, no, te quieren ver la cara, ¿no? Te quieren extorsionar. Y era de verdad. Sí, me estaban hablando del sorteo Tech y era para avisarme que me había ganado un auto, ¿no? Pero a simple, no lo crees, ¿verdad? Entonces tienes que creer para entonces sí, ¿verdad? Entonces, si yo les presento un reino, el Señor Jesús le estaba presentando un reino, pero pues, no creemos,
pues no lo vamos a recibir, ¿verdad? No, me están viendo la cara. Ah, ¿cómo? Ay, sí, ya parece, ¿no? ¿Cómo crees? En la casa de mi padre muchas moradas hay, dijo el Señor, ¿no? Voy pues a preparar una para ustedes. ¿Quién lo cree? Amén. ¿Nada? Yo sí lo creo. Mis niños, ¿ustedes creen que en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas? ¿Y que Él ya tiene una preparada para nosotros? Sí, ¿verdad? Así debemos de creerlo, ¿no? Hoy nosotros lo creemos porque el Señor puso fe en nosotros y decimos gloria a Dios. Pero yo te puedo asegurar que hay gente a la que le puedes decir y dicen, no, yo incluso he visto que muchos, aunque creen, pero ya analizan, no, es que el Señor no se refiere a eso. Y bueno, pues si tú no lo quieres creer, ¿no? Pues es porque te falta fe, ¿no? ¿Hay moradas allá? Sí. ¿Allá vamos a estar? Sí. ¿Allá vamos a habitar con Él? Sí. Si no, entonces, ¿de qué está? ¿De qué sirve, verdad? De estas promesas que hizo el Señor Jesús y no las vamos a creer, ¿no? ¿Ok? Entonces, Él es el único que pudo presentarnos esa foto, ¿no? Yo quizá para convencerlos, como es mi trabajo, por ejemplo, para vender una casa, pues tengo que mostrarles, aunque sea unas fotos. La gente me pide fotos, ¿no? A ver cómo está la casa, a ver cómo está el rancho, la finca, ¿no? A ver si es cierto todo lo que me pones ahí que tiene de descripción, cuántos metros tiene, ¿no? La gente quiere ver, ¿sí? Pero hoy nadie ha subido al cielo a tomarle fotos a la morada celestial, ¿verdad? Al reino. Y se fue con su celular, le tomó video y dijo, ya lo tengo. Si es verdad, miren, y se los transmito. No, nadie, es imposible. El único que pudo presentarnos esas fotos, ¿verdad? Esa ilustración del reino y platicarnos, es el único que ha estado ahí, que es el Señor Jesús. Él sí podía, porque él habitaba ahí, ¿verdad? Antes de venir, ahí estaba habitando con el Padre y con el Espíritu Santo en los lugares celestiales. Y él sí ¿a quién le creemos? A Él, porque por sus enseñanzas y su predicación del Evangelio nos ha dicho cómo es ese reino, ¿verdad? Y le creemos, y le creemos. Por Él podemos saber eso que decimos, ¿no? Que hay moradas celestiales en la casa del Padre, porque Él lo dijo, ¿verdad? Y como les decía ahorita, todos me dijeron, sí, yo sí creo, ¿eh? Hay moradas celestiales. Y yo les diría, ¿y las han visto? No, no las hemos visto. No es por vista que creemos, es por fe, ¿verdad? Y los niños lo creen, ¿no? Si les cuenta a alguien una historia, los niños van y la cuentan a sus papás como si fuera verdadera, ¿verdad? Sí, porque creen en lo que les decimos, ¿ok? Nosotros creemos en lo que nos dijo el Señor porque hay fe en nosotros. Si no, que te diría, todos diríamos, no, es que es una fábula. Seguramente está hablando también en una parábola o es fábula. No, así lo dice el Señor y nosotros le creemos. Sí, podríamos tratar de debatir con nuestras propios pensamientos. Algunas veces queremos pasar la palabra de Dios por el filtro de nuestras propias creencias, incluso, ¿verdad? De lo que hemos aprendido y queremos poner a prueba la palabra de Dios, ¿no? Con nuestros conocimientos de cualquier ciencia, incluso, ¿no? Hay gente que utiliza la ciencia para tratar de demostrar que no es verdad o que quiso decir esto, el otro, ¿no? Alguna ciencia social o matemática, lo que sea, ¿no? Yo te diría, si lo hacemos así, si pasamos por nuestro filtro de todo nuestro conocimiento adquirido en la vida, nuestras tradiciones, nuestras creencias, nos va a costar mucho más trabajo creer. Es mejor hacerlo como los niños, así, que no ponen sus conocimientos previos precisamente pues porque son niños, ¿verdad? Están viviendo, están recibiendo la enseñanza de los padres, la enseñanza de los maestros, ¿sí? Si nosotros ponemos nuestra mente primero, nuestras creencias, no estamos recibiendo la palabra así como ellos, como niños. Esos niños que solo porque sus padres les dicen, ¿no? Te voy a llevar con el Señor Jesús a que te bendiga.
a que ore por ti, a que te imponga las manos? Los niños dijeron, sí, ¿no? Sí creemos que lo va a hacer Él, ¿sí? Así debe de ser nuestra fe como la de los niños y decir, si mi Padre lo dice, yo lo creo. Tenemos un Padre celestial, ¿verdad? Si mi Padre me lo dice en su bendita palabra, yo le creo. Si Él aquí lo dice, yo así lo creo. Y no, pues, como hoy dicen, no, pero tal teólogo moderno, no, dice que no es así, dice esto otro. O tal nuevo profeta, dice que debería de ser de esta manera, a él se lo reveló Dios. O las iglesias liberales, ¿no? Que dicen esta otra cosa nueva. Y no, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y si el Señor lo dice, es porque así Él lo dijo, ¿no? Si lo dice la palabra de Dios, ¿cómo decimos nosotros? Yo le creo. Yo le creo, así como los niños. Oye, pero a los niños les preguntas, a mí me dijo mi papá. Pero no es cierto. A mí me lo dijo mi papá. Y los niños lo creen, ¿verdad? Sabemos, ¿no? Con las creencias que hay de Santa Claus y de esas cosas. Tú encuentras a muchos niños y hasta los papás se pueden enojar, ¿verdad? Si tú les dices que, pues que eso no. Y los niños aseguran y dicen, mi papá me dijo y sí, ¿verdad? Pues los papás les meten esa idea. Pero pues no, pues no, ¿cuál Santa Claus? ¿Quién es? No, pues son los papás poniendo los regalos, ¿verdad? Pero los niños lo creen. Y yo me acuerdo cuando era niño, un hombre, era una ilusión padrísima, ¿no? Qué bonito. Le creía a mis papás. ¿Cómo debemos de ser? Como niños, ¿no? Así, creer lo que nuestro Padre Celestial nos dice porque esa es verdad. Eso sí es verdad. Algunos dicen, no, pero ¿cómo que Jonás, no? ¿Se acuerdan que ya nos pasó alguna vez? ¿Cómo que? No, yo no creo que a Jonás se lo haya tragado un gran pez. Eso ay, es imposible, ¿no? Es una fábula. Pues, ¿cómo iba a sobrevivir? No, no, esa es una fábula. Si lo dice el Señor, es verdad. ¿Y puede o no puede el Señor? Pues, ¿no han visto el tamaño de ballenas que hay? Pues no se pueden tragar, se tragan hasta barcos, ¿no? Y ahí los traen en la panza. Pues, ¿cómo no? Pues que no se haya tragado un jonacito ahí pues, y luego lo escupiera. Si el Señor lo dice, así sucede, ¿no? Es lo que él dice. Oye, pero no hay prueba de la existencia de Adán y Eva. Eso científicamente es imposible probarlo. Se trata de una fábula. Moisés lo escribió para que todos, bueno, no, no, no. Si el Señor dice que el primer hombre fue Adán, yo lo creo. Y no necesito que me lo demuestre la ciencia, ¿no? La ciencia a lo mejor nunca lo va a descubrir. O el día que lo descubra, a lo mejor ya ni estamos, ¿no? O sea, cuando ya digan, es que sí, ya vimos que sí existió Adán, pues, va a ser algo muy difícil, a menos de que Dios se los quiera revelar, ¿verdad? Y que haya pruebas, pero el Señor no necesita darnos pruebas. El Señor necesita hablar. El Señor necesita decirnos para que nosotros creamos, ¿verdad? Si el Señor lo dice en su palabra, yo le creo. Así es. Amén. Como los niños, así. Creen en lo que les dicen sus padres, yo le creo a mi Padre Celestial. Antes que a los filósofos, antes que a los científicos, a los profetas, a los teólogos modernos, etcétera, etcétera. Yo le creo a lo que dice mi Señor en su palabra, ¿verdad? Porque así lo escribió en la palabra, así lo escribieron. El Señor decidió que los hombres que escribieron así lo pusieran, yo lo creo. Oiga, pastor, pero pues, si lo escribieron hombres, usted lo está diciendo que fueron hombres. Sí, claro, el Señor usó hombres, santos hombres, para inspirarlos, ¿verdad? Lo que estamos leyendo ahorita inspiró a Lucas para que lo escribiera. Lo que escribió Pablo, sí lo escribió él, sí, quizá con su mano, o le dictó a Lucas también, o a sus discípulos. Fueron manos de hombres, pero inspirados por Dios, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Volvemos a lo mismo. Oye, pero no, yo no creo. Bueno, yo sí le creo al Señor. A ver, ¿qué dice? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura, leámoslo todos, por favor. Toda la escritura
Es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está. Oye, pero pues ¿cómo dices que el Señor fue el que la escribió? ¿Cómo dices que es su palabra? Porque Él la inspiró y Él mismo lo dice. Ahí está. Y en eso creo yo, ¿verdad? En que sí, la escribieron hombres, pero fueron inspirados por Dios para escribir lo que escribieron. Entonces, si así lo dice el Padre Celestial, yo le creo a mi papá, ¿no? Yo soy su niño, yo soy un hijo de Dios y yo le creo a mi papá, si no, pues entonces, ¿qué clase de hijo soy? ¿Verdad? Como niños, amados hermanos, como niños debemos recibir la palabra de Dios. Así como recibimos la palabra, así debemos de recibir el reino. Tenemos que recibirlo así, con esa fe de un niño. Los niños, ¿qué otro aspecto podemos aprender? Reciben regalos, ¿verdad? A manos abiertas, ¿cierto? Ahorita yo vi a Evan cuando vio la cancha que le hizo la Miss, ¿verdad? De tenis, ¿no? Y vi así sus ojitos. Me encanta ver a los niños. O sea, una emoción para todo. Y nos maravillamos, ¿verdad? Siempre mi esposa y yo le digo, ve, qué hermosos son los niños, ¿no? O sea, todo lo reciben con gusto. Podemos ir a comer a un lugar, a lo mejor nosotros vemos muy chiquito, pero para ellos está padrísimo. Y así deberíamos de ser, ¿no? Pero los adultos siempre ponemos, ay, no, yo creo que ahí, a ver, no, yo creo que no está tan bueno, no creo que está tan bonito. Pero los niños todo lo ven bien, ¿no? Todos dicen, qué padre, y lo disfrutan. Así debemos de ser como niños. Cuando le das el regalo, les decía a los niños, por pequeño que sea el regalito, lo que sea, se ilumina su cara. ¿Verdad? Se emocionan para ver qué es y lo reciben, ¿no? No te van a preguntar, ¿es algo de marca? ¿No? ¿De qué marca es? ¿No? ¿Es bueno o es chafa? O sea, no, no, se compró en una tienda de prestigio, ¿no? No, pues simplemente lo reciben, ¿no? Y se sienten agradecidos, como esa niñita ahí que encontré, ¿no? Con su cara iluminada y feliz porque hay un regalo. ¿Qué hay adentro? ¿Quién sabe? ¿No? Pero está contenta de que tiene un regalo. Hay un regalo. Entonces eso es lo que debemos de aprender de los niños. Ellos reciben sin dudar, ¿no? No así de, ay, será bueno, ¿no? Digo, hoy en día desafortunadamente les hemos tenido que enseñar, pues que no reciban de cualquiera, ¿verdad? Aunque pues no pueden, ¿sí? De que cualquier persona, mira, ven, te va a dar un regalo. No, tiene que ser de alguien que confíe, ¿verdad? En quien confíen. Pero cuando ellos saben que pueden confiar en alguien, lo pueden recibir, lo van a recibir sin dudar, ¿verdad? Sin dudar en nada. Así debemos recibir la dádiva de Dios, la más grande, el más grande regalo que los hombres han recibido. ¿Cuál es? Al unigénito, ¿verdad? Hijo de Dios. Así nosotros, sin dudar, debemos de recibir ese regalo de Dios. Yo recuerdo cuando no creía en el Señor, que no tenía esa fe como niño, pues que me decían y yo, no, pero ¿por qué? No, yo recibir, pero ¿por qué no soy pecador? O sea, nos cuesta trabajo y a veces ni siquiera podemos creer que tan fácil sea el tener la salvación, ¿no? Con solo creer como lo haría un niño. Y nos cuesta, no, yo creo que hay que hacer algo más, no, yo creo que hay que hacer obras, ¿no? Se trata de ser bueno, ¿no? ¿Cuántos no han escuchado? No, la verdadera religión es ser bueno con tu prójimo, ¿no? No, yo creo que eso, lo que uno debe de hacer es ayudar a los pobres. Ahí ya, con eso te salvas. No, espérate. No, las obras son importantes, sí, mucho, pero para mostrar en verdad lo que está haciendo Dios en tu corazón, no tus obras, ¿verdad? Te van a salvar. Entonces, tenemos que aprender a recibir así como lo hizo el Señor, el regalo más grande que Dios le ha dado a la humanidad, ¿verdad? Es Jesucristo. Y llenos de fe, debemos recibir ese precioso regalo, como niños.
La redención por medio de Cristo, aunque no la merecíamos. No merecíamos ese regalo tan grande, pero lo recibimos porque nuestro Padre así quiso, ¿verdad? Darnos un regalo. Nuestra salvación, la redención de Cristo es un regalo de Él y como hijos lo recibimos, ¿verdad? Gozosos, sin dudar, no desconfiando, no pensando en ningún momento, ¿será cierto? ¿No serán inventos de hombres? ¿No? Como muchos dicen, lo dicen para manipular a las masas. Nos hablan del pecado y del infierno para meterle miedo a las personas, ¿no? Para controlarnos. No, en verdad tenemos que creer y recibir ese regalo sin dudar. Cuando los papás llevaban a los niños con Jesús, los niños, como les decía, no desconfiaban, ¿no? Ni decían, se me hace que a mis papás ya se les botó la canica, ¿no? ¿Qué traen corriendo para llevarnos ahí con este señor? ¿No? Exacto. Muchos dicen, esos cristianos, ¿no? Ya les lavaron el cerebro. No, ay, no, ya no vayas a esa iglesia porque ya te lavaron el cerebro, ¿verdad? ¿No? ¿A cuántos no les han dicho así? Creen que nos lava el cerebro, ¿no? El Señor nos, pues yo diría, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Que nos lave, como dijo Pedro, no nada más los pies, Señor, sino la cabeza y las manos y todo el cuerpo. Lávanos, ¿no? Sí, si nos ven que ya somos diferentes, que caminamos distinto en la vida, pues es porque el Señor ya hizo una obra en nosotros, ¿no? Y gloria a Dios que digan que nos lavaron el cerebro, no el pastor, que nos lavó el Señor, ¿verdad? Nos lavó con su sangre, ¿ok? Entonces, los niños saben, ¿no? Que sus padres siempre buscan el bien para ellos, ¿no? Y por eso, pues pueden recibir, pueden tener fe, a donde nos lleves, papá, ¿no? ¿Alguna vez le han dicho ustedes a su papá cuando va manejando Evan Cami? No, a mí se me hace que mi papá nos va a llevar al precipicio o nos va a llevar a regalar con unas personas, o ¿no? No, ¿verdad? Hasta se duermen, ¿no? ¿Qué platicábamos el viernes cuando vimos la camioneta blanca? ¿Verdad? Que hasta se quedaban dormidos, ¿no? Y ya luego yo les ayudaba a tu papi a cargarlos cuando, ¿verdad? Los subíamos y ya cuando despertaban, yo creo que ya estaban en su camita, así como de, ¿qué huele? Estábamos ensayando en la alabanza, salíamos a las 11, 12, ¿no? Pues ellos ya quedaban rendidos. Los subíamos a la camioneta y ahí se iban, ¿no? Y ya después yo creo que llegaban a su casa ya en camita y todo, ya. Confiaban, se podían quedar dormiditos sabiendo que estaban sus papás, ¿verdad? Entonces, a donde los llevan sus papás, ellos creen. Así nosotros, el Señor nos quiere llevar al reino, creámosle, ¿verdad? Que nos lleva por un camino que a lo mejor a nosotros no nos late. No, yo creo que no, Señor. Yo creo que deberíamos hacerlo de esta manera. No, yo creo, creámosle, creámosle, descansemos en que tenemos un Padre celestial que todo lo sabe y que quiere cosas buenas para nosotros, ¿no? Lo veíamos cuando vimos, cuando Jesús enseña a orar en Lucas, ¿no? Lucas en el 11:13, vamos, dice, si tienen, ¿quién tiene ahí el micro? Vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Gracias. Ahí está, ¿verdad? El mismo Señor Jesús dice, a ver, ustedes, hombres, ¿no? Siendo malos, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? Cuánto más vuestro Padre, ¿no? Nuestro Padre Celestial dará el Espíritu a quien se lo pida. O sea, el mismo Señor Jesús sabía que aunque los hombres sean malos, aún, ¿no? Sabemos que el que anda ahí robando, luego dice, es que tengo que llevarle de comer a mis hijos. Bueno, ¿no? Es malo, está haciendo algo mal, pero lo está pensando por sus hijos, ¿verdad? Entonces el Señor ahí lo dice. Aun si ustedes siendo malos le dan buenas cosas, ¿cuánto más, ¿no? El Padre. Y los niños creen en esto, lo saben bien, que sus papás
les dan buenas cosas, por eso confían plenamente en sus padres. Así nosotros debemos de tener confianza total en nuestro Padre Celestial. Y me encantó esa imagen. Mira, el niño se puede aventar de una piedra si tú le dices, tú puedes. Yo lo veía con mis hijos en el karate. Tú les poníamos así unas barreras de este vuelo, que a lo mejor ni los papás podíamos, pero si tú le dices a tu hijo, va, y si tú, sí puedes, corre, iban y se aventaban a brincarla. Pero a los adultos les decías, a ver, brinca. Ay, no inventes, ¿cómo crees? Eso no lo puedo. Y los niños iban y brincaban y lo intentaban hasta que podían. ¿Se dan cuenta? Pero si tú le dices a tu hijo, no, 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 ay, no, te vas a caer, pues ya el niño, no, pues no lo hago, ¿verdad? No, 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 tú no puedes. El niño también te cree. O sea, cuidado también con lo que enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Nosotros somos los que podemos ponerles limitantes, pero los límites en verdad están en lo que creen. ¿Qué dice el Señor? Al que cree, todo le es posible. Es verdad, ¿verdad? Entonces, confianza total, perdón, ¿en quién? En nuestro Padre Celestial. Y por último, otro aspecto que me gustaría que viéramos de los niños, sabemos también que nuestro Padre Celestial nos pide ser humildes, ¿verdad? Lo veíamos apenas con el publicano, ¿verdad? Humillados delante de él, humildes, así como él es manso y humilde, así quiere que nosotros también seamos humildes, ¿verdad? De corazón. ¿Y qué mejor ejemplo de humildad? Pues que la de un niño, ¿no? El mismo Señor puso a un niño para mostrar la humildad que se requiere para entrar al reino de Dios. ¿Recuerdan? Cuando preguntaban los discípulos quién era el mayor, ¿sí? ¿Quién era el mayor en el reino de los cielos? Empezaron a preguntarse ellos. Y el Señor les respondió en Mateo, poniendo a un niño ahí en medio de ellos. Dijo, a ver, trajo a un niño y se los puso en medio. Ahí está el ejemplo de quién va a ser el mayor en el reino. Mateo 18, del 1 al 4. A ver, si quieren, yo lo leo. Y en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis, fíjense, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Nos queda claro, ¿verdad? Que el Señor quiere que nos humillemos, que seamos como ese niño, humilde. Así lo ven de pequeño, así quiero que sean. Así como los que no quieren que se me acerquen, así debieran de ser ustedes, que van a mí, que quieren de mí, que creen en que yo puedo imponer las manos y bendecirlos, ¿verdad? Con el simple hecho de tocarlos. Así quiere el Señor que creamos como los niños. Entonces, amados hermanos, para terminar, recapitulo. ¿Qué está enseñando el Señor sobre cómo son los niños? ¿Cómo debemos de ser? Primero, nos dice tener fe como la que muestra un niño, ¿verdad? Una fe verdadera, sin objeciones, simplemente creyéndole a Él, a nuestro Padre que está en los cielos. Recibiendo, ¿qué? Sin dudar, ese regalo tan grande que Dios nos dio, ¿no? Que es nada más y nada menos que la redención por medio del sacrificio de su propio Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Confiando totalmente en nuestro Padre Celestial, como confían los niños en sus padres terrenales, ¿verdad? Así nosotros confiemos en nuestro Padre Celestial, que nunca falla, ¿verdad? En una escuela donde nos permitieron hablar, recuerdo ahorita, se me vino a la mente,
que nos dice la profesora, la directora, que diéramos un mensaje, ¿no? Nos permitió dar un mensaje y llevamos el mensaje de salvación. Y nos decía, el problema más grande que encontramos, dice, es el abandono. Dice, muchos, era secundaria. Muchos de estos niños, dice, no tienen papá. O sea, la mayoría son de que el papá ya los dejó, no está, o ya se divorciaron, se separaron. Y me acuerdo bien que el mensaje que les di a esos jóvenes fue, y a los papás, porque me queda claro que muchos papás sufrieron también el abandono, ¿no? Y les dije, muchos, no es necesario que realmente no esté físicamente el padre. Hay también hay papás que están, pero parece que no, ¿no? Que están en el sillón viendo la tele y no me molesten, ¿no? Y dile a tu mamá y no, no, perdón, no ejercen su paternidad, ¿no? Entonces el mensaje era para los papás y para los hijos. Les decía, al padre que van a encontrar aquí, en este Nuevo Testamento que les estamos dando, es un padre que nunca los va a dejar. Es ese papá que nunca va a fallar. E incluso para los papás que no tuvieron un papá que los enseñara a ser papás, aquí ya tienen a ese nuevo padre, el que no falla, el que los puede enseñar, el que nunca los abandona, ¿verdad? Esa confianza total debemos de tener en nuestro Señor, el que siempre está con nosotros, el que no falla en ningún momento, el que siempre nos da lo que nosotros en verdad necesitamos. Él sí lo sabe. Y por último, ¿no? Lo que veíamos, siendo humildes como los niños, haciéndonos los menores entre nuestros hermanos, sirviendo a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Cómo debemos de ver a los otros? Como los mayores, ¿verdad? Como los niños nos ven a nosotros. Yo recuerdo que mi mamá nos decía, a los mayores siempre les hablas de usted, ¿no? Y yo siempre de usted. Y me costó trabajo ya cuando era grande, me decía alguna persona, háblame de tú. Oye, es que señora, pues usted es una persona mayor que yo, pero pues sí, sí, es que así me enseñaron mis papás. Y saludas a todos los mayores, ¿no? Y apenas iba alguien en la calle de nuestros vecinos, nos encontraba, buenas tardes, ¿no? Buenas noches, buenos días. A quien vieras, saludas, porque eran siempre, a los mayores los respetas, a los mayores, ¿sí? Y como niño lo haces, ¿sí? Así nosotros, amados, a cualquier otro hermano hoy, nosotros nos hacemos como niños y lo vemos como mayor. A los demás los vemos como superiores a nosotros mismos, como esa humildad. Con esa humildad debemos de recibir el reino. Así que, como dice el Señor, vuelvo a repetir el 4, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amados hermanos, roguemos al Señor para que nos dé fe como de niños y que podamos realmente ser humildes y ser recibidos en el reino como niños. De esa manera seremos recibidos por el Padre en el reino celestial, en esas moradas celestiales. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aprendamos de los niños, aprendamos del Señor, creámosle a nuestro Padre celestial. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, amado Dios, te damos las gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza, Señor. Ayúdanos, Padre. Pone en nosotros esa fe como de niños. Pone en nosotros, Padre mío, esa capacidad de recibir ese regalo tan grande que tú nos has dado, que es la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a confiar, Padre bueno, totalmente en ti. Y no poniendo nuestros conocimientos, nuestras ideas, nuestra teología personal o la de los teólogos modernos que enseñan cosas extrañas, Padre. No, ayúdanos a confiar, Padre mío, como niños, a recibir tu evangelio como tú así nos lo presentaste, Señor, confiando totalmente en ti, nuestro Padre Celestial, y a ser humildes, Padre, haciéndonos los menores, humillándonos delante de ti, reconociendo quiénes somos, Padre,
delante de ti y que tú eres el Señor, que tú eres Dios, Padre, y que necesitamos de ti para poder ir al reino celestial. Padre bueno, te pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén